Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 15. No lo vamos a leer ahorita, pero hablamos este año que estamos alcanzando los propósitos eternos de Dios. ¿Sí? Pablo nos enseña aquí en Filipenses que estamos en una carrera, estamos corriendo. El mes pasado tomamos un reposo, ahora ya estamos retomando con mucha fuerza y estamos corriendo otra vez. Amén. Entonces ya estamos corriendo. La semana pasada les presenté este concepto bíblico acerca del crecimiento exponencial. ¿Qué es eso? ¿Sí? Ya hablamos de eso. El crecimiento exponencial es la multiplicación de la multiplicación. ¿Recuerdan? Que hablamos de 1 a la centésima poder. ¿Cuánto es? 1. Pero les di un número y recuerda que agarramos unos papelitos y los cortamos los papelitos. 2 a la centésima poder, ¿cuánto era? A ver, 100 pesos de la persona que pueda recordar cómo se dice el número. No, un quintillón, así, tantos billones, un número que era literalmente así de largo ese número, ¿verdad? Entonces estamos viendo que primero Jesús multiplicó a sí mismo en nosotros. Que aquellas personas que aceptan a Jesús como su Salvador, que se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús, que dice que cree en su corazón, confiesa que Jesús murió por nosotros, resucitó de entre los muertos, tenemos ¿qué? Salvación, eres salvo, ¿sí? Requiere un cambio. Y esas personas que actúan en ese cambio, y gloria a Dios que veo todos que se bautizaron, amén. De los bautismos la semana pasada, amén, ya los veo aquí. Quiere decir que ya estamos creciendo y avanzando. Muy bien. ¿Sí? Los que están creciendo y toman esa decisión y se arrepientan y van para allá. Y van creciendo con el Señor. Con esas personas que dice la palabra, Jesús dice, Él se multiplica a sí mismo. Dice, ustedes harán mayores cosas que yo, dice Jesús. ¿Recuerdan lo que hablamos de eso? Unos caras de ¿qué? ¿Cómo? Sí, hablamos de eso la semana pasada, ¿ok? Jesús dice, harán mayores cosas que yo. ¿Por qué? Porque yo, voy a regresar al Padre. Amén. Entonces Jesús se multiplicó a ti mismo con el poder y la bendición del Padre, ahora aquí en la tierra, a través del Espíritu Santo. Vamos a continuar. ¿Están listos? ¿Preparados? Ese crecimiento, esa multiplicación de la multiplicación es un principio del reino de Dios. Si nosotros podemos entender ese concepto, y yo los exhorto que piden el Espíritu Santo que le va revelando a través de la palabra, lo cual vamos a ver, todo se basa en la palabra de Dios. No solamente tu vida, no solamente tu familia, no solamente tus finanzas, no solamente la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, se va a crecer. No solamente eso, pero realmente vamos a multiplicarnos de manera bíblica y vamos a ver que el reino de Dios se establece y se extiende por todo nuestro país. Empezando en nuestra Jerusalén, lo cual es León, Guanajuato. Amén. Entonces, vamos a ver, el tema de esta mañana se llama manzanas con manzanas. ¿Sí? Manzanas con manzanas. Vamos a platicar de manzanas. ¿Quién está conmigo? 3 personas, excelente. Los demás están pensando en las naranjas. Ok. ¿Sí? Si nosotros tenemos un esfuerzo, como dice Pablo, si nosotros esforcémonos, estamos esforzados y estamos caminando, corriendo en el camino, naturalmente una iglesia sana, un cristiano sano, que está edificado sobre la roca, lo cual es Jesucristo y sus enseñanzas, ¿no? Como la visión de esta casa, Mateo 7, 24, 25. Esas personas se van a crecer y se van a multiplicar sanamente y naturalmente. ¿Cuál es la clave para el evangelismo y la multiplicación? ¿Quieren saber? Anótalo. La clave, ¿cuál es la clave? Primera pregunta de esta mañana. ¿Cuál es la clave para el evangelismo? ¿Sí? La multiplicación de la multiplicación, lo que estamos hablando hoy es compartir nuestra fe. Naturalmente, un cristiano, un hijo de Dios, naturalmente va a compartir de Jesús. No es algo que tienes que hacer a fuerzas, ¿sí?
De hecho, yo los ha dicho, si tú tienes que programarte en tu mente, ok, prepárate, Natán, tú puedes compartir de Jesús, échale muchas ganas, lo vas a hacer. Si tienes que hacer eso, hay algo que tal vez, lo someto a su consideración, algo que tal vez está fuera de orden en tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque en un pacto no tienes que hacer un gran esfuerzo para respetar a quien amas. ¿Cierto o no? Yo no tengo que esforzarme mucho, decir, Natán, cuando tú despiertas, vas a ver esta cara de tu esposa y le vas a decir, te amo, y la vas a besar, y la vas a abrazar, y la vas a amar hoy. Sí, ya, tú puedes hacerlo. Pues, bueno, algunos tal vez batallan en esa área, no sé, pero yo no tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Tampoco tengo que esforzarme mucho o prepararme mentalmente para presentar ella a otras personas. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque tengo pacto con ella, ella es mi esposa, y yo digo, mira, te presento a mi esposa. ¿Por qué? Porque tengo pacto, tengo un amor fuerte con ella, y yo quiero que todos sepan que es mi esposa. ¿Amén? Es lo mismo con nuestro pacto con Jesús. Queremos naturalmente expresar ese amor e invitar a otros que lo conocen. ¿Amén? Eso es el evangelismo bíblico, y ahorita vamos a ver un poquito más allá. Entonces la multiplicación de la multiplicación en nuestras vidas como creyentes es evangelizar. ¿Qué quiere decir evangelizar? Compartir tu fe, ¿sí? Compartir Jesús con los demás. Hoy veremos cómo podemos ver esto en nuestras vidas. Jesús al centésima potencia en y a través del evangelismo o compartir la palabra en nuestra vida diaria. ¿Quién se emociona? ¿Listos? Ok. ¿Cuál es la clave para el evangelismo? ¿Cuál es la clave para vivir así? Sabemos que Jesús se multiplicó a sí mismo en nosotros, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Por eso podemos hacer mayores cosas que Él. Esto implica que tenemos que vivir como Él. ¿Recuerdan? Hablamos de eso la semana pasada. Jesús nos ha llamado a vivir en integridad, en santidad y vivir como Él. De hecho, como ya les dije, la palabra cristiano, ¿qué quiere decir? Pequeño Cristo. ¿Sí? No es una religión o una denominación, es una manera de vivir. Yo quiero vivir como Cristo, como dice en el libro de Hechos, la primera vez que encontramos la palabra cristiano. Estaban resucitando a los muertos, estaban echando fuera demonios, estaban orando por la gente, estaban predicando las buenas nuevas, y las personas dicen, mira, ellos son cristianos, porque viven como Cristo. Si nosotros vivimos como Cristo, vamos a multiplicarnos, vamos a extender el reino de Dios también como Cristo. Y ahora que Él ha regresado al Padre, ya es mucho más fácil para nosotros hacer esta obra. Amén. ¿Qué es lo que hizo Jesús principalmente en su vida aquí en la tierra, en su ministerio? Dos cosas hizo Jesús principalmente. Si no lo saben, anótalo. Número 1, predicaba acerca del arrepentimiento y el reino de Dios. ¿Sí? Predicó, compartía. Su vida, su ministerio era reflejar su relación con el Padre. Predicaba de esta relación, compartía con las personas esta relación. ¿Sí? Y también, ¿qué? Hizo discípulos. ¿Sí? Predicaba la palabra y enseñaba la palabra. Es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso nos dejó el último mandato, el último mandamiento. Vayan pues a ser discípulos. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes están tomando discipulado este semestre? ¿Sí? Muchos. Tenemos el discipulado, esta generación de etapa 1 es la mayor que hemos tenido en toda la historia de Gente de la Roca. Amén. Gracias a Dios. 23 personas en etapa 1. ¿Sí? Creo que son unos 12 o 16 o 15, no sé cuántos, más o menos, más de 10 en etapa 3. ¿Sí? Los 3 etapas de discipulado que tenemos. Esa familia está creciendo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio ese patrón, esa manera de predicar la palabra y también enseñaba la palabra. La clave para ser eficaz en el evangelismo o dar un impacto realmente con tu vida, Jesús nos dice en Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Sí? Acompáñeme ahí en su Biblia o también lo tenemos en la pantalla. ¿Sí?
La pregunta para nosotros es, ¿cuál es la clave de un evangelismo efectivo? ¿Cuál es la clave de un evangelismo efectivo? ¿Sí? Y ahí hablamos de métodos y principios. Yo creo que hay muchos métodos de evangelismo, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos los colores del evangelio, hemos usado el camino de Romanos. Hay muchas maneras de evangelizar. Como decía un evangelista, se acercó con el que estaba dando la capacitación. Un evangelista dice, hermano, yo no estoy de acuerdo con ese método de evangelismo. Y en buen plan él dice, entonces, ¿cuál es el método que usted usa? Pues no tengo. Ok, entonces lo que yo utilizo es mejor que la tuya. ¿Cierto o no? Hay muchas maneras de cómo podemos evangelizar. Esos son los métodos. Pero lo que tenemos que entender es que hay principios bíblicos que nos da razones en por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Jesús habla del sembrador, que es el que sale, y ahorita vamos a ver eso más adelante. El sembrador que siembra mucha semilla. Pero ¿cuál es la clave para que un hijo de Dios, cristiano, puede evangelizar efectivamente? ¿Quieren saber? Ok, acompáñenme aquí. Juan, capítulo 12, 24. Y aquí encontramos las palabras de Jesús. Dice, de cierto, de cierto. Y recuerdan, ¿qué quiere decir dos veces? La segunda potencia. Está diciendo, pon atención. O en otras palabras está diciendo, pon atención porque aquí viene un principio del reino. ¿Ok? Jesús está diciendo, de cierto, pon atención. Los digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho, repito conmigo, mucho fruto. ¿Cuál es la clave para un evangelismo, una vida que se multiplica sanamente? La muerte. La muerte. ¿Sí escuchaste bien? Caras de, caray, ¿qué pasó? Sí, la muerte. Si tú y yo no morimos a nosotros mismos, a esta carne, jamás vas a edificar el reino de Dios. Es un principio de Jesús mismo. ¿Por qué? Porque si tú no te mueres a tus anhelos, tus deseos, tu carne, en ese momento, ¿sí? Yo no era muy bueno en la ciencia en la escuela. Entonces en mi escuela tenías que tener 2 créditos para graduar la prepa. Entonces hay química, biología y botánica. ¿Sí? A mí me da cosas hasta la fecha. Gracias a Dios por las enfermeras, gracias a Dios por los doctores, los cirujanos, pero yo no puedo estar cortando algo y ver entrañas y todo, y como que, ¿sí? Entonces me daba cosa cortar los gatos y dicen, qué padre, que hoy vamos a cortar ranas. Y no, yo no voy a inscribir en esa clase porque no puedo. ¿Sí? No sé si algunos de ustedes son como yo. Entonces, ¿cuál clase escojo para mis créditos de ciencia? Pues yo voy a la botánica, ¿no? Estudio de plantas. ¿Sí? Y disectamos y abrimos plantas y pues no pasa nada, ¿no? Y yo recuerdo muy bien la clase que hablábamos de semillas. ¿Sí? Una semilla, Jesús está hablando de la ciencia aquí. ¿Sí? Jesús está diciendo, si una semilla no se muere. De hecho, donde yo crecí, en Estados Unidos, hay una temporada del invierno muy largo. ¿Sí? Por eso tenemos pasto, árboles fuertes, mucho maíz y soya donde yo crecí, y plantas fuertes. ¿Y eso por qué? Porque hay un tiempo de muerte muy largo para las semillas. ¿Sí? Por la nieve y el frío. Si una semilla, cuando se cae, el grano se cae a la tierra y tiene que morir. Hay un tiempo, no voy a hablar de todo eso porque no tengo tiempo, pero hay un tiempo de muerte para esa semilla. Se seca, y hay un proceso y se va cayendo dentro de la tierra como está muerto. Y luego, ¿qué pasa? Empieza a salir raíz, empieza a crecer. Jesús está hablando de lo mismo aquí para nosotros. Está hablando del evangelio, pero también está hablando de la semilla, es uno. ¿Sí? Nuestro corazón, nuestra vida. Si tú no te mueres a ti mismo, ¿sí? Tus anhelos, tus deseos, tus propios planes, la carne, los deseos de la carne, esa vida, si tú no te mueres, si no niegues a esto,
Jamás te vas a reproducir algo sano para el reino y la gloria de Dios. ¿Están conmigo? De hecho, Jesús mismo nos dice, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, acompáñenme. Bueno, no tengo la cita anotada, pero Jesús mismo dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Que te mueras. De hecho, los bautismos de la semana pasada hablaba con ellos. Eso representa el bautismo. Estamos muertos al pecado, muertos de nosotros mismos y resucitamos, salimos del agua como nueva vida. Ahora nueva criatura es. ¿Amén? Es un principio del reino. Si tú quieres multiplicar algo en tu vida, tiene que morir primero. También tenemos temas aparte que se llama la muerte de la promesa. ¿Sí? Si tienes una promesa en tu corazón, una palabra que Dios te ha dado, tiene que morir primero. Jesús era la promesa de la humanidad. ¿Y qué pasó con él? Murió. ¿Y qué hizo los discípulos? Se angustiaron y dicen, no, pues bueno, el Salvador ya está muerto, regresamos a la casa. Regresamos a la pesca, regresamos a la vida antes, porque pues ya se terminó todo. Tiene que morir. ¿Para qué? Para que después, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, Él puede soplar aliento, ¿sí? Su vida ahí y resucitarlo para que Él reciba la gloria. Amén. Entonces, primero, la clave para evangelizar bien, para extender el reino bien, es la muerte. La muerte de la semilla produce raíz, tallo, rama y después ¿qué? Fruto. Dice aquí la palabra, si se muere, lleva mucho fruto. Si no se muere, ¿qué pasa? Dice aquí, se queda solo. Recuerda, hablamos la semana pasada acerca de 1 a la centésima potencia, ¿cuánto es? 1. Por eso, tristemente, muchos cristianos hoy en día no ven una multiplicación de su ministerio, de su vida, de la santidad de Dios, de los frutos del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque están manejando todos ellos. Por eso, tristemente, iglesias cristianas no crecen o no plantamos más iglesias. Tristemente, las estadísticas hoy día es que están cerrando más iglesias. Se cierran más iglesias que se abren. Tristemente hoy día. Pero eso va a cambiar, ¿verdad que sí? En nuestra generación eso va a cambiar, amén. Porque vamos a morir para que Él vive. Dice Pablo, más que yo me muero, crucificado junto con Cristo, más que ¿quién? Jesús, más que Cristo vive en mí. Y a través de Él podemos hacer todas las cosas, amén. Pero tenemos que morir para que después lleva mucho fruto. La palabra nos enseña acerca de cuatro tipos de tierra. ¿Sí? Acompáñenme a Mateo 13 y vamos a enfocarnos aquí hoy. Mateo 13, versículos 3 a 9. Si te mueres, escucha, mientras que lo buscas, quiero decir lo siguiente. Si tú te mueres a ti mismo y vives para Cristo, significa que tu enfoque es buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Y dice la palabra, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, todas las cosas sean ¿qué? Añadidas a nuestra vida. Eso también incluye llevar y añadir mucho fruto. Para obtener fruto, tiene que agarrar el raíz en buena tierra y luego empezar a crecer. Eso es el discipulado. El discipulado, ser discípulo, significa que te mueres a ti mismo, vives ahora para Cristo, tu Salvador y Señor, y obedeces lo que Él te enseña a través de su palabra, a través de su liderazgo o autoridad espiritual en tu vida, y lo vas recibiendo y aplicando en tu vida y vas caminando en ese camino. Amén. ¿Ya están ahí? Mateo 13, versículos 3 a 9. Dice Jesús, les dijo, Él hablando a sus discípulos, palabras de Jesús, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó
entre las piedras, donde no había mucha tierra. Y pronto brotó. Por la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. A ver, repítelo conmigo. ¿No tenía qué? No tenía raíz. Otra parte cayó entre los espinos. Pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte, fíjese aquí, pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 por una. El que tiene oído, oiga. Otra versión dice, el que tiene oído, escucha lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. ¿Ok? Abrimos nuestros oídos espirituales. Espíritu Santo, enséñenos hoy, esta mañana. Es una revelación de la palabra de Dios. Lo que les voy a compartir es un principio del reino. Y si nosotros tenemos oído a escuchar, y con la ayuda del discipulado, los pastores, el equipo de nuestra iglesia, y la ayuda y el poder del Espíritu Santo, vamos a ver mucho fruto en nuestra vida. ¿Quién desea tener una vida eficaz? Amén. Pues todos, ¿no? ¿Quién desea tener una vida que los demás ven y dicen, wow, es algo que yo anhelo también? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo lo haces? Mira, ven, te voy a explicar. ¿Ok? ¿Y qué lo van a explicar? Lo que vamos a ver ahorita. ¿Se emocionan? Ok, rápido. Vamos a hablar de las 4 semillas o 4 categorías de semillas que está hablando Jesús. Número 1, junto al camino. ¿Cuál es eso? Jesús nos dice la explicación. Si quieres estudiarlo, lo voy a dar un resumen. Si quieres estudiarlo, está en el mismo capítulo 13, versículos 18 a 23. Jesús mismo da la explicación de esta parábola, ¿sí? Entonces yo no estoy inventando nada, Jesús tiene la palabra, amén. Ok, primero hay semillas que cayó junto al camino. ¿Qué es eso? El que oye la palabra del reino, no lo entiende, y el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado, ¿sí? Ten cuidado. Yo sé que no hay nadie que está junto al camino aquí, ¿verdad que no? No, pues no sé, ¿qué pasó? No hay nadie que está junto al camino hoy, aquí, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, ok, muy bien. Y punto aparte, si estudias la historia de la iglesia, los primeros hermanos, la primera iglesia, la religión, por decir, no era una religión, pero las personas culturalmente lo llamaba el camino. ¿Sí? Lo que predicaba los primeros discípulos lo llamaban el camino. No en una iglesia cristiana, ¿no? Ellos son de el camino. Interesante, ¿no? Que cayeron junto al camino, parecía como cristiano, parece similar, pero estaba junto al camino, no en el camino, y el enemigo lo roba. Ay, ay, ay. Número 2, la semilla que cae entre las piedras. ¿Qué quiere decir eso? La semilla que cae entre las piedras representa personas que tienen gozo, emoción por el evangelio, por llegar a la iglesia, sí, que sí, y luego duran bien poco y se van porque vienen aflicciones y luego niegan la fe. ¿Sí? Tampoco hay personas entre las piedras, ¿verdad? No, espero que no. Número 3, después dice, entre los espinos. ¿Qué es eso? Preocupaciones de la vida. ¿Sí? Preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y las cosas, esas cosas ahogan tu fe. ¿Sí? Yo creo, personalmente, punto aparte, personalmente, yo creo que esas personas estaban caminando bien. Tal vez estaban en etapa 1, tal vez estaban en etapa 2, estaban recibiendo discipulado, asistían a la iglesia y luego que, ay, pues el pago de agua, ay, la renta, ay, es que mi hija va buscando y va con ese muchacho y ay, ¿qué es? Y las preocupaciones de la vida se ahogan. Y ellos dejan el camino de Jesús por enfocar en todos los detalles de la vida. ¿Sí? Tampoco hay esos aquí, ¿verdad que no? Ya son menos que dicen, pues ya pensando, ¿verdad? Espero que no. Y después la cuarta. Y aquí es donde vamos a enfocarnos y tengo 20 minutos. Y vamos rápido, Natán. Ok. Porque tengo que llegar a las manzanas. ¿Sí? Buena tierra. ¿Sí? Una semilla se muere y ¿dónde se cae?
en buena tierra. ¿Qué es buena tierra? El corazón de la persona que oye y obedece la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Una vida que es transformada y se puede ver por sus frutos. Amén. Vamos a ver eso más próxima semana. Buena tierra también significa y representa un lugar sano, un ambiente adecuado. En el estudio de las semillas, en la clase de botánica, nos decía, hay ciertas cosas que hacen crecer esta semilla. ¿Sí? Buena tierra, necesitan agua, sol adecuado, estar en una sombrita mientras que está creciendo, tiene que estar conectado a una zona donde hay otras plantas de la misma especie que están creciendo para que crece fuerte entre ellos, les apoyan. ¿Sí sabían eso? Que las raíces se apoyan, se conectan y apoyan entre ellos crecer más fuerte. ¿Nunca has sacado una flor, un arbolito, un árbol ahí, no sé, en el tapanco, ¿cómo se llama? La banqueta, gracias. La banqueta, ¿sí? Y dices, no quiero eso, y estás ahí, y luego otro árbol acá, y vas sacando. Bueno, siempre pasa con la mala hierba también, ¿no? Y vas un raíz así, bien lejos. Una vez escuché un pastor amigo mío que decía que estaba haciendo jardinería en su jardín, en su patio. Estaba arrancando uno ahí que estaba entre las grietas pues del concreto, y lo llevó así 2 cuadras más allá y subió un poste y estaba una planta creciendo acá y estaba clavado, y dice, me tardé horas, y después un vecino que salió dice, ¿qué estás haciendo? No, pues eso está conectado a mi casa. Dice, no, pues, ¿cómo no? Imagínate estar ahí. ¿Por qué? Cuando se conectan es una infraestructura. Es lo que Jesús quiere para nosotros entender, que cada uno somos una semilla. ¿Sí? Cada uno de nosotros, en nuestro corazón, dice que fue sembrado una semilla de ¿qué? De fe. Y nos conectamos como el cuerpo de Cristo Jesús y estamos también en un ambiente adecuado para crecer. Amén. Punto aparte. Eso habla de una iglesia sana, una iglesia saludable. Si usted está visitándonos o si usted está buscando una iglesia, les voy a decir cómo encontrar una iglesia saludable. ¿Quieren saber? Punto aparte, están mis notas. ¿Cómo sabes si una iglesia es saludable o no? Pregúntate a ti mismo esas 3 preguntas. ¿Sí? Anótalos si desean. O también, si un amigo te pregunta, ¿cómo sabes que una iglesia es saludable o no? 3 cosas. Número 1, la presencia de Dios está ahí. ¿Sí? La presencia de Dios está ahí. Estamos hechos y creados para exaltar un solo nombre, que es Jesucristo. Amén. Un solo Señor. La presencia de Dios está ahí. Número 2, pregúntate lo siguiente: ¿puedo crecer espiritualmente? ¿Puedo crecer espiritualmente? O en otras palabras, ¿hay sana doctrina? ¿Hay sana doctrina? ¿Sí? Número 2. Número 3, ¿es un lugar donde puedo invitar a mis amigos familiares incrédulos? Y no estoy en contra de iglesias. Yo crecí en la iglesia toda mi vida. Mi papá también fue ministro. Yo entré en el ministerio a los 10 años. Tengo mucha experiencia viajando. De hecho, el ministerio de nuestra familia, Dios nos usó a impactar 22 denominaciones diferentes. ¿Sí? Asambleas de Dios, iglesias bautistas, los cuáqueros, así, una multitud de experiencias yo he tenido en mi vida. Y algo que yo sé entre todas esas experiencias es que hay muchas formas y muchas maneras en alabar y dar honor a nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Pero una cosa es cierta, no solamente porque tienes un bonito ambiente, y no solamente porque predican o comparten palabras bonitas, no quiere decir que es un lugar donde puedes invitar a tus familiares. Tristemente, yo conozco lugares y digo, bueno, mis respetos al pastor, la visión que han dado a ellos, gloria a Dios, pero yo no voy a invitar a nadie ahí, ¿no? Nuestro deseo es que esas 3 cosas se encuentren aquí en esta casa, amén. Debe ser algo atractivo, como dice Pablo, como es algo como un adorno en el evangelio, en nuestra boca, en nuestra vida, que otras personas dicen, pues yo quiero acompañarte a tu iglesia porque yo no sé qué está pasando ahí, pero es algo muy interesante y yo quiero eso en mi vida.
¿Amén? Bueno, eso es punto aparte. Regresamos a las 4 semillas. ¿Sí? En una entrevista con el gran hombre de Dios, evangelista Billy Graham, él ha predicado a literalmente miles, tal vez, no sé, millones de personas en su vida. Estaban en una entrevista y el hombre le pregunta, ¿cómo sabes o cuántas personas reciben a Jesús como su Salvador en sus campañas, hermano? Y sin pensar, Billy Graham dice 25%. Y como puedes ver la cara del que da entrevistas, no sé si está en YouTube, pero lo vi hace años, esa entrevista. Y su cara como que se quedó, porque responde tan rápido, 25%. ¿Por qué? Porque si sembramos semilla, ve las matemáticas, ¿no? 4 tipos de semillas, uno se cayó en buena tierra. ¿Qué quiere decir? 25% de las personas que escuchan la palabra que tú predicas, va a caer esa semilla en buena tierra. Estadísticamente hablando, Jesús nos dijo. Entonces, una nota, si queremos más discípulos, tenemos que sembrar más semillas. ¿Amén? Si queremos más discípulos, hay que sembrar más semilla. Si tú siembras semilla con 4 personas, tal vez uno de ellos van a aceptar a Jesús. Pero si tú vas sembrando con 2 o 3, y luego uno de ellos tal vez es entre las piedras o tal vez entre los espinos y no quieren, y después, no, pues ya lo comparto y nadie quiere, hermano. Ya te agüitas y te regresas a casa y pues no quieren. No, sigue sembrando. Cómprate un costal y empieza a sacar el evangelio y sembrar donde vayas, ahí en Walmart, ahí en la farmacia, ahí en el mercado, ahí en el trabajo, que estás sembrando semillas, que la semilla representa en ese contexto la palabra de Dios. Amén. Somos sal y luz. Si dices no a uno de esos 3, busca un lugar donde puedes crecer. Lo que decía mi pastor siempre, el ambiente de una sana iglesia. Si puedes decir, no, pues una de esas 3 cosas no hay, busca un lugar donde se encuentren eso. Como les dije al principio del año, la vida es demasiado corta para estar dando vueltas en el desierto. Amén. La vida es demasiado corta, hermanos. Estamos creados para alcanzar nuestro propósito eterno. Tenemos una oportunidad y mi deseo es, claro que sí hay gracia, hay perdón y Jesús nos ama, sí. Pero hay una sola oportunidad que se llama esta vida, a tirar al blanco. ¿Están conmigo? Yo quiero tirarlo cada día y que otros escuchen las buenas nuevas de mi Señor. Amén. Ok, ahora sí. Las cuentas de Jesús. Pastor Alejandro, que es otro anciano de nuestra AR, él dijo eso buenísimo en su conferencia antier. Él dice, si hay discípulos, hay iglesias. Si hay iglesias, se cumplirán los propósitos de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Nuestro deber es sembrar semilla, se cae en buena tierra, se convierte en un discípulo, esos discípulos se juntan en un lugar que se llama aquí la iglesia y eso va creciendo, multiplicando porque nunca se para hasta que regrese nuestro Señor. Amén. Ahora, vemos las cuentas de Jesús. Regresamos al versículo 8 de esa palabra de lo que estamos viendo. Lo buscan, la tienen ahí. La pregunta es, ¿qué pasa si compartes 1 por 1? ¿Qué pasa que vas sembrando 1 por 1? Ahora sí voy a las manzanas. Si yo tengo una manzana y lo guardo y solo tengo esta manzana, ¿cuántas manzanas voy a tener? Pues fácil, ¿no? Pues una. Es nuestra vida. Si yo lo guardo, el evangelio, para mí, que yo estoy salvo y gracias a Jesús, ¿cuántos discípulos vamos a tener? 1, nada más tú. Pero, ¿qué pasa si tienes una iglesia que está lleno de discípulos? Y multiplicamos la iglesia por 2. No solamente tenemos una sola iglesia que está llena de discípulos, sino vamos a tener un crecimiento exponencial de discípulos. ¿Están conmigo? Ahorita vamos más para allá y lo van a entender. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo esta manzana
y lo abro y lo corto. No cortes tu mano, Natán. Ok. ¿Sí? Si yo tomo esta manzana, no te creas, y lo abro, ¿qué hay en el centro? Semillas, muy bien. Ustedes han cortado manzanas antes, ¿verdad? ¿Sí? Semillas. Si yo tomo una de esas semillas, que es la palabra de Dios, la semilla de fe, que lo voy a sembrar con alguien más, y si yo planto una semilla, y promedio, por cierto, si quieres anotarlo, promedio, una manzana tiene promedio de 4 a 5 semillas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por las estadísticas, las cuentas de Jesús, que por cada manzana, más o menos, se va a sembrar un manzano. Más o menos, estadísticamente hablando, ¿ok? La creación de Dios, ¿no? Extraordinario. Entonces, si yo tomo esta semilla y lo planto en buena tierra, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas manzanas hay en una semilla? Piénsalo. Ahorita les voy a decir la respuesta porque me investigué. Estudié toda la semana buscando las estadísticas de los jardineros. ¿Sí? ¿Cuántas manzanas hay en una semilla? No en una manzana, una semilla. Y estadísticamente ya decimos que cada manzana puede convertirse en un árbol, porque tiene 4 a 5 semillas por cada manzana. ¿Ok? ¿Cuántas semillas hay? ¿Cuántas manzanas hay en una semilla? Estadística de manzana, un árbol de manzanas, un árbol por promedio produce 4 cajones, o en inglés se dice bushels, ¿sí? 40 cajones de manzanas por temporada, ¿sí? 40 bushels se dice en inglés. Un cajón pesa aproximadamente 21 kilos. ¿Ok? ¿Están apuntando sus números? A ver, es la clase, somos discípulos. Apunten sus números. ¿Sí? ¿Cuántos cajones por manzano? 40. ¿Sí? ¿Cuánto pesa un cajón? 21 kilos aproximadamente. Entonces, si tomamos 40 cajones por 21 kilos, aproximadamente estamos hablando de 840 kilos de manzanas por temporada. ¿Ok? ¿Lo tienen anotado? Ok. Una huerta tiene aproximadamente 80 árboles por hectárea o por acre. Ya las perdí. Oh, no, ok. No, está fácil. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos 80 árboles por 840 kilos, es igual a 67,200 kilos de manzanas por acre por temporada. ¿Ya la están viendo? Ok, ¿no ha perdido nadie? Ok, siguiente paso. Un huerto tradicional, una huerta de manzanos tradicional, tiene 50 acres de árboles promedio. ¿Ok? Entonces, si hacemos el cálculo, eso significa que son 3,360,000 kilos de manzanas en un huerto tradicional aproximadamente por temporada. ¿Cuántas manzanas hay en una semilla? Aquí estamos hablando de kilos de manzanas, cajones, ¿ok? Promedio, 1 kilo de manzana. A ver, las señoras que van al mercado, ¿cuántas manzanas hay en 1 kilo? Como 4 o 5 promedio. Entonces, yo no tuve tiempo para hacer las matemáticas. Toman esa figura, 3,360, por 4 o 5 promedio. Así es más o menos la cantidad aproximadamente de manzanas. Es un número grandísimo. ¿Alguien lo tiene? 16,800,000 manzanas en un huerto por temporada. Ok, ¿por qué explico todo eso? Manzanas con manzanas. Nosotros tenemos una semilla de fe. Regresamos al versículo 8. Estamos hablando de la multiplicación del reino. ¿Ok? Versículo 8 de Mateo 13, Jesús nos dice:
Una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 por uno. ¿Cuántos discípulos hay en ti? Piénsalo. Tú eres ese árbol. Tú eres este manzano. ¿Sí? Esta huerta se llama iglesia local. ¿Cuántas almas están sembradas en ti que tú vas a impactar con tu vida? ¿Ahora sí lo ves? ¿Sí me explicó? Fuimos llamados a hacer algo extraordinario aquí en la tierra. Son las cuentas de Jesús. No estamos tomando métodos de hombres, no estamos poniendo ideas ajenas. No, es la palabra de Dios. Es la forma en cómo hacer crecer el reino de Dios. Primero viene por la muerte. Se muere la semilla, se siembra, se agarra la raíz, empieza a crecer este manzano, ese árbol. Dice que somos árboles plantados junto al río. Amén. Él es nuestra vid. Y después, no, pues agarré manzanas porque las uvas, sí, una viña, pues no, son muchísimo más que yo puedo entender, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos hay en ti? ¿Cuántas almas serán impactadas por uno? Cuando estamos conectados a la vid, Jesús, su cuerpo, producimos mucho más fruto, hermanos. Hace tiempo mi esposa compartió un tema acerca de no hay lobos solos en el reino de Dios. Amén. Somos un cuerpo, somos una familia. Tú puedes, yo lo vi de esta manera. Dice Jesús que son 100, 60 hasta 30 por una. Yo lo veo así. Tú puedes impactar 30 almas para el Señor. Tal vez. Tenemos 23 en etapa 1. ¿Sí? Eso es crecimiento exponencial. ¿Sí? Estamos llamados a discipular tal vez 60 para Cristo. Ministerio de niños, ministerio de jóvenes. El discipulado, el conjunto de todos los discípulos que estamos entrenando. Amén. Podemos plantar 100 iglesias más como Gente en la Roca. ¿Sí lo crees? Yo lo creo. Dios lo ha puesto fuerte en mi corazón. No por el nombre de Gente en la Roca, no por el nombre de la Comisión del Calvario, sino por el nombre y la gloria de Jesucristo. El Bajío necesita el Evangelio, hermanos. Esta zona de México es una de las áreas más duras. Me dijeron hace años en una práctica de conferencia de misioneros y pastores. Estamos platicando, pues yo sirvo en México también, así, ¿dónde estás? En ese entonces yo tenía 5 años aquí. Ahora, gracias a Dios, ya cumplí 12 años aquí y la iglesia ya tenemos 10 edificando el reino. Amén. Fue un momento después, bueno, no por mí, pero por lo que está haciendo Jesús. Amén. Dios está haciendo algo aquí. Y él me decía, me decía este misionero, ¿estás dónde? En Guanajuato, en el Bajío. ¿No sabías que eso es el cementerio de los misioneros? ¿Cómo? Sí, todos que van ahí se desaniman porque es tan duro en la tierra y regresan a casa. Digo, pues yo no sabía, aquí sigo. ¿Verdad? Aquí estoy, aquí estamos, amén. Aquí Dios va a hacer algo extraordinario. Dios va a hacer algo extraordinario a través de tu vida. Pero siempre tenemos que seguir los principios del reino. Entonces los repito, en conclusión, los repito, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la manera de ser más eficaz en multiplicar la semilla de fe que fue sembrado en tu vida? ¿Sí? Número 1, te mueres. Mueres a ti mismo, mueres a tu carne, tus propios pensamientos, anhelos. Si esta semilla se muere, ¿sí? Y caminamos en fe. Amén. Caminamos en fe. Tal vez yo no sé qué está pasando, pero yo me muero a mi inteligencia humana y yo confío en Él y voy caminando, aunque no lo entiendo en la situación tal vez. Pero yo sé que mejor sus caminos, más altos sus caminos que los míos. Amén. Y se muere esta semilla. Y vamos caminando en fe. Y 2, después ¿qué pasa? Toma raíz. Toma raíz en mi vida, en mi corazón. Y yo me convierto ahora en un discípulo. Y paso 3,
obedezco la palabra. Obedezco la palabra y lo voy aplicando en mi vida. En las buenas y las malas es un pacto. Amén. Como en el matrimonio dices, en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en sanidad, en enfermedad, aquí estoy, yo soy tuyo y tú eres mío. Es lo mismo con Jesús. Pase lo que pase, mi pacto es contigo, Jesús, y mi pacto está con tu cuerpo, y yo voy a estar ahí hasta que tú regreses. Amén. Pacto, obediencia a la palabra. Y 4, llevas mucho fruto. Amén. Llevas mucho fruto. Y eso viene de sembrar semilla, que los demás lo reciben. Los demás tal vez no lo reciben, pero está cayendo la semilla. Está cayendo la semilla. Como reflexión, y vamos terminando con eso. ¿Cómo puedo empezar a impactar mi mundo? Esta semana, dar reflexión esta semana en eso. ¿Cómo puedo yo empezar a impactar mi mundo? Tal vez tienes que morir primero para impactar a tu mundo. Morir a ti mismo, ¿sí? Tal vez tienes que aplicar lo que has escuchado aquí o por la palabra de Dios. Amén. Tal vez tienes que aplicarlo para dar un mayor impacto en tu mundo, en tu trabajo, en tu comunidad, ¿sí? En tu familia. ¿Cómo puedo empezar a impactar mi mundo? ¿Cuáles son mis talentos, dones que Dios quiere usar para compartir el Evangelio? ¿Qué tienes tú en tu vida? ¿Qué ha sembrado Dios en tu corazón? Y ahora, ¿cómo puedes utilizar eso para sembrar semilla con los demás? ¿Están conmigo? Y la última, ¿hay temor, miedo o inseguridad? No, es que qué nervios, Natán, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Hay temor, miedo o inseguridad? Oramos por ti, ¿sí? Te capacitamos. Vamos a entregarte herramientas. Las siguientes semanas, meses, ya sabemos que viene el grupo próximo mes, amén. Ya son 21, me dijeron que ya están enlistados, ya seguros que van a venir a hacer las misiones y evangelismo aquí en la ciudad, amén. Próximo mes. Te vamos a dar capacitación, te vamos a apoyar. Tenemos las herramientas, la palabra de Dios y maneras de hacerlo, ¿sí? Es fácil realmente compartir tu fe. Nos ponemos de pie, por favor, y me acompañen en el equipo de oración.